Tómate un minuto y mírate tú mismo. ¿Cuántos organismos ven? Tu pensamiento podría ser solo uno, tú mismo. Sin embargo, si pudieras mirar más cerca de la superficie de tu piel y en tu sistema digestivo, verías que en realidad hay muchos organismos que viven allí. Así es, eres el hogar de alrededor de 100 billones de células bacterianas. Esto significa que tu cuerpo en realidad es un ecosistema donde sabemos que un ecosistema, adaptándolo a nuestro cuerpo, podría ser diferentes comunidades de células al entrar en contacto con el medio físico. ¿Qué sería nuestro cuerpo formando esto? Entonces, nosotros constamos en realidad de dos tipos principales de células, la procariota y la eucariota. Aquí hacemos referencia a la célula procariota. Entonces, ¿qué es la célula procariota? Debido a su nombre, antes del núcleo, se sugiere que los organismos procariotas son los organismos más antiguos en el planeta, caracterizados por ser microorganismos unicelulares, donde su núcleo no se encuentra diferenciado y su material genético es más simple y no está rodeado por membranas, sino está libre por el citoplasma celular. Fueron agrupados durante mucho tiempo bajo la denominación general de bacterias, hasta que en los años 70, Carlos Ward, en base a estudios de la RNA, separa estos dos dominios, el dominio de las bacterias y el dominio de la arquea. El dominio bacteria construye la mayor parte de los seres vivos que existe en nuestro planeta. Habita en el suelo y en el ambiente acuático, realizando funciones diversas y afectan la salud de varias especies, incluyendo la del ser humano. Y el dominio arquea, llamado también arqueobacteria, comprende un grupo separado que habita normalmente en el ambiente o temperaturas salinas extremas, ambos incluidos en el reino Monera. ¿Cuáles son los tipos de células procariotas? Las células procariotas son muy diversas. Aquí veremos los tipos de células procariotas de acuerdo a su morfología y su envoltura celular. Tipos de células procariotas según su forma. Tenemos los bacilos, que son aquellos que tienen forma de bastoncillos y tienen sus puntas redondeadas. Podemos ver bacilos tanto perjudiciales, como lo es el Vibrio cholerae, que da el cólera, como bacilos beneficiosos para otros organismos, como los Lactobacillus casei. También podemos ver bacilos en grupos de A2 o formando filamentos, por ejemplo la Escherichia coli. También tenemos aquellos que tienen una forma coco, que son aquellos que poseen una forma esférica y algo irregular. Ejemplo de estos son los Streptococcus pyogenes, que son los que dan la amigdalitis. Los cocos también los podemos ver en cocos de A2, que son los diplococos, cocos en grupos de 4, que son los streptococos, cocos en cadenas, que son los streptococos, y cocos en agrupaciones irregulares o en racimos, que serían los estafilococos. Otra forma son los espirilos, que son aquellos que tienen una forma de tornillo. Pueden ser helicoidales o en forma de espiral. Un ejemplo de estos son los Treponema pallidum, que son aquellos que dan la sífilis. Otra forma son los irregulares, y son aquellos que no tienen una forma definida. Y un ejemplo de estos son las arqueas. Otro ejemplo de las arqueas son las aloarqueas, y son aquellas que están en ambientes hipersalínicos y tienen un color rojizo o rosado. El otro tipo de células procariotas es por su envoltura celular, y aquí vamos a conseguir a los tenericutes. Estas son células endoparásitas y no tienen una pared celular. Están los mendocicutes, que aquí podremos encontrar a las arqueas, cuyas membranas celulares se componen de glicopéptidos, distintos a las bacterias. También tenemos a los firmicutes, donde su pared celular es gruesa y de ahí viene su nombre, y está compuesta por peptidoglicano. Y los gracilicutes, que tienen una forma celular delgada y presentan dos membranas celulares. Nutrición de las células procariotas. Las células procariotas presentan una diversidad de métodos de nutrición dependiendo del tipo de organismo y del hábitat en que están. Así es posible hablar de procariontes autótrofos. Son los que elaboran su propio alimento a partir de material inorgánico. Algunos procariontes autótrofos usan la fotosíntesis, que es el aprovechamiento de la luz solar para sintetizar azúcares, aprovecharles a partir de agua y CO2, y otros la quimiosintesis, que es la conversión de moléculas de carbono y otros nutrientes inorgánicos en materia orgánica, empleando para ello procesos de oxidación y así con ambos métodos producir su alimento. Los procariontes heterótrofos son los que necesitan aprovechar la materia orgánica de otros organismos, vivos o muertos, para vivir. Los procariontes heterótrofos son saprófilos, que se nutren de los desechos orgánicos de otros organismos o de materia orgánica descompuesta restante de la muerte de otros seres vivos. Los parásitos, que se meten al organismo de otro ser vivo más grande y se nutren de ellos causándole un daño. Y los simbióticos, que se nutren de la materia orgánica de otro organismo vivo
pero no le causan daño, sino que logran beneficios mutuos en el proceso. Ciclo celular o reproducción. El ciclo celular de las células, cualquiera que sea su tipo, se compone de las fases: crecimiento, actividad metabólica, replicación del ADN y división. El ciclo comienza al momento en que la nueva célula aparece, como resultado de la división de otra célula. En fin, el ciclo ocurre cuando la célula origina nuevas células. Al dividirse, debe saber que la célula procariota puede reproducirse de dos maneras: asexual y parasexual. Asexual. Se logra por fisión binaria, una forma rápida y sencilla. En este proceso de ADN de un organismo replica las nuevas copias de adherirse a la membrana celular. Luego, la pared celular empieza a aumentar de tamaño y a moverse hacia adentro. Después se forma la membrana cruzada. Por último, se tienen dos células hijas. Parasexual. Es un método de intercambio de ADN que permite obtener variabilidad genética entre células procariotas y que se puede dar de tres modos: conjugación, transformación y transducción. Conjugación: cuando una célula procariota dona a otra parte de su material genético y la receptora lo incorpora al propio. Transducción: cuando un virus o microorganismo lleva fragmentos de ADN de una célula procariota a otra, contagiándolas con nuevo material genético. Transformación: cuando la célula procariota incorpora material libre, plásmido, que viene de otra célula degradada o bien de su propio citoplasma. Estructura de las células procariotas. Las células procariotas se componen de una estructura que va de la membrana plasmática, que es una cubierta externa que separa el interior de la célula de su entorno y sirve de filtro para permitir el ingreso y salida de sustancias. También podemos ver la pared celular, que es aquella capa que provee una protección extra y ayuda a mantener la forma de la célula y evita la deshidratación. Casi siempre contiene un polisacárido complejo denominado peptidoglicano. Esta es una molécula que contiene un polímero de azúcar y un fragmento de proteína. Citoplasma se compone principalmente de enzimas y sales. Su composición es parecida a la de un gel y en él se encuentran varias estructuras de la célula. Nucleoide es una región del citoplasma en la que se acumula el material genético de la célula, ADN. Posee una forma irregular y es indispensable para su reproducción. Los plasmidos son estructuras de ADN no cromosómicas. No están involucrados en la reproducción celular y en entornos específicos. Pueden ofrecer ventajas genéticas a las procariotas en estas características. La cápsula es una cubierta protectora externa que entre sus funciones está conservar la humedad. Permite que las células se adhieran a los nutrientes y a las superficies. El periplasma es un espacio que rodea el citoplasma y lo separa de las membranas externas y lo conlleva a una mayor efectividad en distintos tipos de energía. Nucleus o fibria son estructuras numerosas, como lo pueden ver aquí, son bastantes, son pelitos, son como pelitos que se usan para la adhesión de células hospedadoras y otras superficies. Aquí les voy a enseñar cuáles son los ribosomas. Los ribosomas son máquinas celulares que sintetizan las proteínas requeridas por las células en sus diversos procesos, conforme a lo estipulado por el ADN. Los flagelos es un organulo en forma de látigo empleado para movilizar la célula. Es como una cola propulsora. Y ven, ustedes pueden observar que esto parece como un látigo y es para movilizar la célula. Entonces, ese es el movimiento que hace el flagelo. En los procariontes también existen segmentos del citoplasma que aparecen encargados de labores únicas en la vida de estas células, llamados compartimientos procariotas. Ejemplo de estos son los clorosomas necesarios para la fotosíntesis y los carboxistosomas, encargados de la transformación del CO2. La importancia de los procariontes es enorme en nuestro planeta. Son las primeras en haberse constituido, es decir, fueron las primeras formas de vida. Nos permiten hoy en día imaginar cómo habrá sido la vida en nuestro planeta en sus primeras apariciones, antes de que surgieran formas más complejas de vida. De hecho, la teoría más aceptada propone que existió un proceso de endosimbiosis seriada, es decir, la convivencia benéfica de algunos procariontes dentro de otros de mayor tamaño. Luego de un lento proceso evolutivo de esa convivencia surgieron las primeras células eucarióticas,
dotadas de organelos citoplasmáticos. A pesar de que algunos procariontes son patógenos para el ser humano, la mayoría son indispensables para el desarrollo de la vida aquí en la Tierra. Casi todos los gases de la atmósfera son subproductos del metabolismo de los procariontes. El nitrógeno, por ejemplo, son constituyentes fundamentalmente de la proteína y ácidos nucleicos, procedentes prácticamente de la fijación bacteriana de estos elementos. Por su parte, el oxígeno hizo su aparición gracias a la acción de las cianobacterias, que fueron las primeras células en realizar la fotosíntesis. Primero anoxigénicas, sin producción de oxígeno, y posteriormente oxigénicas, produciendo oxígeno, al romperse las moléculas de agua a fin de liberar hidrógeno necesario para los procesos anaeróbicos. Las cianobacterias proliferaron en los mares someros y asomeros. Como resultado, liberaron gran cantidad de oxígeno molecular que paulatinamente dio origen en la atmósfera actual y desencadenó, junto con el surgimiento de la sexualidad y la gran biodiversidad de la Tierra. Por consiguiente, gracias a su simplicidad características, las procariotas son extremadamente diversos, pudiéndose adaptar con facilidad a diferentes entornos, tipos de nutrientes y formas, etc.